Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar en el mundo del espectáculo turco, y es que la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más queridas y admiradas, sigue generando olas de misterio y especulaciones. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se borraron esas famosas fotos del hotel? Vamos a analizarlo todo juntos, intentando desentrañar la verdad detrás de este culebrón. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. La historia de amor entre Kerem y Hande, nacida en los sets de grabación de la exitosísima serie Senkal Kapm, fue un verdadero cuento de hadas para muchos de sus fans. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Durante meses los vimos juntos, felices, viajando, compartiendo momentos adorables en redes sociales. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor joven y exitoso. Su relación era una fuente constante de alegría y suspiros para millones de personas alrededor del mundo. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de crisis empezaron a surgir. Al principio muchos los descartamos como simples habladurías, típicas de la prensa rosa. Pensábamos que era solo una fase, un pequeño bache en el camino. Sin embargo, con el paso del tiempo, las señales se volvieron más evidentes, más difíciles de ignorar. Uno de los primeros indicios que realmente encendió las alarmas fue la notoria disminución de interacciones en redes sociales. Kerem y Hande, que solían compartir fotos y mensajes cariñosos constantemente, dejaron de hacerlo de repente. Las fotos conjuntas se volvieron escasas, casi inexistentes. Y aunque ambos continuaban publicando contenido en sus perfiles, la atmósfera era diferente, menos alegre, menos compartida. Pero el detonante principal, lo que realmente confirmó las sospechas de muchos, fue la misteriosa desaparición de ciertas fotos de sus cuentas de Instagram. Y aquí es donde entran en juego las famosas fotos del hotel. ¿Cuáles eran esas fotos? Pues, eran imágenes tomadas durante unas vacaciones que la pareja había disfrutado en un lujoso hotel, probablemente en algún destino paradisíaco. En esas fotos se les veía radiantes, enamorados, disfrutando al máximo de su tiempo juntos. Eran el testimonio visual de su felicidad, la prueba irrefutable de su amor. Entonces, ¿por qué borrarlas? ¿Qué motivo podría haber detrás de esta acción tan drástica? Aquí es donde empiezan las especulaciones y las teorías. Algunos creen que fue una decisión conjunta, un intento de borrar el pasado y seguir adelante con sus vidas por separado. Otros, en cambio, piensan que fue una decisión unilateral, quizás tomada por uno de los dos en un momento de frustración o enojo. Pero vamos a analizar algunas de las posibles razones que podrían haber llevado a esta ruptura, más allá de las fotos borradas. Una de las principales causas que se mencionan con frecuencia es la presión mediática. Ser una pareja tan pública, constantemente bajo el escrutinio de los fans y la prensa, puede ser extremadamente agotador. Cada movimiento es analizado, cada gesto es interpretado, cada palabra es sacada de contexto. Esta constante vigilancia puede generar estrés, ansiedad y, en última instancia, desgastar la relación. Otra posible causa podría ser la diferencia de prioridades. Ambos son jóvenes, exitosos y con agendas muy apretadas. Quizás, en un momento dado, sus carreras profesionales tomaron rumbos diferentes, obligándolos a pasar menos tiempo juntos y a enfocarse en sus propios proyectos. La distancia, aunque sea física, puede afectar profundamente una relación, especialmente si no se gestiona adecuadamente. También se habla de posibles desacuerdos personales, de diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. En cualquier relación, es fundamental que ambos miembros compartan una visión similar de lo que quieren para sus vidas. Si uno quiere formar una familia y el otro no está listo, o si uno quiere vivir en una ciudad y el otro prefiere otro lugar, estas diferencias pueden generar conflictos y tensiones que con el tiempo pueden ser difíciles de superar. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. A veces el amor se acaba, así de simple. No siempre hay una razón lógica o un culpable específico. Las personas cambian, evolucionan, y lo que antes funcionaba,
puede que ya no funcione más. Es una parte natural de la vida. Volviendo a las fotos borradas del hotel, algunos expertos en lenguaje corporal y análisis de redes sociales han intentado descifrar el significado oculto detrás de esta acción. Algunos sugieren que la eliminación de las fotos podría ser una forma de enviar un mensaje subliminal, una manera de comunicar al mundo que la relación ha terminado de forma definitiva y que no hay vuelta atrás. Otros, en cambio, piensan que podría ser una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y mantener a los fans enganchados a la historia. Pero sinceramente creo que la razón más probable es mucho más simple y humana, probablemente necesitaban espacio para sanar. Ver constantemente imágenes de su pasado juntos, fotos que les recordaban los buenos tiempos, podía ser demasiado doloroso. Borrar esas fotos podría haber sido una forma de cerrar ese capítulo y empezar de nuevo. Lo cierto es que hasta el día de hoy, ni Kerem ni Hande han hablado abiertamente sobre los motivos de su ruptura. Ambos han mantenido un silencio respetuoso, evitando dar detalles que pudieran alimentar aún más la polémica. Y esto, en cierto modo, es comprensible. Una ruptura es un momento muy personal y doloroso, y no tienen por qué dar explicaciones a nadie. Sin embargo, este silencio ha dado pie a todo tipo de especulaciones y rumores. Algunos medios han llegado a afirmar que la ruptura fue causada por terceras personas, por infidelidades o por celos. Otros, en cambio, insisten en que fue una decisión mutua, tomada de forma madura y consensuada. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Kerem y Hande nos enseña que incluso las relaciones más perfectas, las que parecen sacadas de un cuento de hadas, pueden llegar a su fin. Y que a veces lo más importante es saber cuándo dejar ir, cuándo aceptar que las cosas han cambiado y seguir adelante con nuestras vidas. También nos recuerda que la presión mediática puede ser muy perjudicial para las relaciones, especialmente para las que están en el ojo público. Y que es fundamental proteger nuestra intimidad y nuestra salud mental, aunque eso signifique tomar decisiones difíciles. Y por último nos enseña que el amor es un sentimiento complejo y misterioso, que a veces florece y a veces se marchita, sin que podamos entender completamente por qué. Y que aunque una relación termine, eso no significa que haya sido un fracaso. Quizás simplemente cumplió su ciclo y nos enseñó valiosas lecciones. En definitiva, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio, un enigma que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo. Pero al final, lo más importante es recordar que ambos son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y comprensión. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que pudo haber sucedido entre Kerem y Hande. Como siempre les recuerdo que todo lo que he dicho aquí son solo especulaciones y teorías, basadas en la información que he recopilado de diferentes fuentes. La verdad real probablemente solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta ruptura? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Pero esperen, no se vayan todavía. Porque aún hay mucho más que podemos explorar sobre este tema. La ruptura de Kerem y Hande no solo generó un tsunami de reacciones entre sus fans, sino que también desató una ola de análisis y debate sobre la naturaleza de las relaciones públicas, el impacto de las redes sociales en las vidas de las celebridades y las expectativas que a menudo depositamos en las parejas famosas. Profundicemos un poco más en el fenómeno Senkalkapm y cómo esta serie catapultó a Kerem y Hande al estrellato mundial. La química entre ellos era tan palpable, tan genuina, que muchos fans no podían evitar fantasear con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el mundo entero celebró. Se convirtieron en un símbolo de esperanza, un faro de alegría en medio de un mundo a menudo caótico y turbulento. Pero, ¿era realista mantener esas expectativas? ¿Es justo proyectar nuestros propios sueños y deseos en la vida de personas que, al fin y al cabo, son tan humanas como nosotros? Quizás inconscientemente les estábamos imponiendo una carga demasiado pesada, una presión que con el tiempo se volvió insostenible.
Es importante recordar que Kerem y Ande son artistas, profesionales que dedican su vida a entretenernos y a hacernos soñar. Su trabajo consiste en crear personajes, en interpretar historias que nos emocionan y nos hacen reflexionar. Pero al final del día, son personas con sus propios miedos, inseguridades y desafíos. Y merecen tener la libertad de vivir sus vidas como mejor les parezca, sin tener que rendir cuentas a nadie. Hablemos un poco más sobre la presión mediática. Imaginen ser perseguidos constantemente por paparazzi, con cámaras apuntando a sus rostros cada vez que salen de casa. Imaginen que cada una de sus palabras es analizada y criticada en las redes sociales, que sus vidas privadas son diseccionadas y expuestas al público sin su consentimiento. Ser una celebridad puede parecer glamuroso y emocionante, pero también tiene un lado oscuro y muy solitario. Y en el caso de Kerem y Ande la presión era aún mayor debido a su inmensa popularidad. Eran constantemente bombardeados con preguntas sobre su relación, sobre sus planes de futuro, sobre su vida íntima. Era como si el mundo entero sintiera que tenía derecho a opinar sobre sus decisiones y a entrometerse en sus vidas. Esta constante vigilancia puede ser extremadamente agotadora y puede tener un impacto devastador en la salud mental. No es de extrañar que muchas celebridades recurran a la terapia o a otras formas de ayuda para lidiar con la presión y el estrés. Y es importante que seamos conscientes de este problema y que mostremos empatía y respeto hacia las personas que viven bajo el escrutinio público. Ahora, volvamos a las fotos borradas del hotel. Más allá de las especulaciones y las teorías, es importante considerar el impacto emocional que esta acción pudo haber tenido tanto en Kerem como en Ande. Borrar recuerdos de una relación pasada puede ser un proceso doloroso y difícil, pero también puede ser necesario para poder avanzar y empezar de nuevo. Las fotos son una forma de preservar los recuerdos, de revivir momentos felices y de mantener viva la llama del pasado. Pero también pueden convertirse en un recordatorio constante de lo que se ha perdido, de lo que ya no está. Y en el caso de una ruptura, ver constantemente fotos de la relación puede ser extremadamente doloroso y puede dificultar el proceso de curación. Por eso, la decisión de borrar las fotos del hotel podría haber sido una forma de cerrar ese capítulo y de dejar atrás el pasado. Podría haber sido una forma de protegerse a sí mismos y de evitar revivir el dolor y la tristeza. Y aunque pueda parecer una acción drástica, es importante recordar que cada persona tiene su propia forma de lidiar con el duelo y que no hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo. Y hablando de duelo, es importante reconocer que una ruptura es una forma de pérdida y que, como tal, requiere un proceso de duelo. Es normal sentirse triste, enojado, confundido o incluso aliviado después de una ruptura. Es importante permitirse sentir estas emociones y no reprimirlas. También es importante buscar apoyo en amigos, familiares o profesionales. Hablar sobre lo que se siente puede ser muy útil para procesar las emociones y para encontrar formas de afrontar la situación. Y es importante recordar que no se está solo y que hay muchas personas que han pasado por lo mismo y que pueden ofrecer comprensión y apoyo. En el caso de Kerem y Ande, es probable que hayan contado con el apoyo de sus amigos, familiares y representantes. Pero también es probable que hayan tenido que lidiar con el escrutinio público y con las expectativas de sus fans. Y es importante recordar que merecen tener espacio y tiempo para sanar y para seguir adelante con sus vidas. Finalmente quiero recordarles que el amor es un viaje, no un destino. A veces encontramos el amor verdadero y dura para siempre. Otras veces el amor se desvanece y nos deja con el corazón roto. Pero cada experiencia, cada relación, nos enseña algo valioso y nos ayuda a crecer y a convertirnos en mejores personas. Y aunque la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel nos haya entristecido a muchos, es importante recordar que ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Y estoy seguro de que encontrarán la felicidad y el amor, ya sea juntos o por separado. Así que en lugar de lamentarnos por el fin de su relación, celebremos los buenos momentos que compartieron y deseémosles lo mejor en sus futuros proyectos. Y recordemos que al final del día, lo más importante es el respeto, la empatía y la comprensión. Y bien, ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que esta reflexión más profunda sobre la ruptura de Kerem y Hande les haya sido útil e interesante. Recuerden que todos tenemos derecho a vivir nuestras vidas como mejor nos parezca y que merecemos respeto y comprensión, incluso en los momentos más difíciles. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo y por su comprensión. Los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué aprendieron de esta historia?
¿Qué consejo le darían a Kerem y a Ande? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. No olviden sonreír.